En ese espacio todo es verdad. Lo que se siente se dice tal cual, sin filtros ni máscaras. Así nomás. Así de franco. Hola, un placer inmenso reencontrarnos en mi podcast, su podcast Así de Franco con Omar. Muy agradecido por la aceptación con la que ha empezado este proyecto. Estamos casi terminando la primera temporada, seguiremos los domingos por supuesto. Hoy tengo un invitado de lujo que va a compartir con nosotros este nuevo episodio. Recuerde, si no se ha suscrito, ahora mismo puede suscribirse, si le gusta puede poner un like, algún comentario y si puede compartirlo mejor para que llegue a más cubanos. Pero empezamos. Y el tema de hoy pudiéramos titularlo La primera vez, o mejor dicho, las primeras veces. Sí, en plural, porque hay una primera vez para cada cosa en la vida. O sea, hay muchas primeras veces. Aunque bueno, cuando tú le preguntas a alguien cómo te fue tu primera vez, haces una pausa, así sin especificar nada, esa persona va a pensar automáticamente en la primera vez que tuvo relaciones sexuales. Claro, porque esa es una primera vez que marca, que nos deja siempre una huella, que es inolvidable, casi siempre fue un desastre, pero inolvidable. ¿Y por qué digo que casi siempre es desastre? Porque es una primera vez para la cual no vamos preparados. Una primera vez en la que se puede decir que estamos totalmente desnudos. Bueno, metafórica y literalmente desnudos. Porque, por ejemplo, suponte ahora que tú eres un cirujano y vas a hacer una operación a corazón abierto. Antes de llegar ahí, ya tú has hecho una carrera, has sido ayudante de un cirujano, has, hecho práctica, has estudiado lo que puede fallar y cómo resolverlo. Ahora, cuando un joven y una joven van a hacer el amor por primera vez, la única preparación que han tenido posiblemente haya sido ver algún que otro de tutoriales de estos que salen en internet. Y cuando digo tutoriales, estoy hablando de los canales esos para adultos, ¿no? Que son como tutoriales de sexo. Pero eso pasa hoy en día. Antiguamente, no voy a decir mi época, ni la diré tampoco, pero antiguamente no era tan fácil tener acceso a ese material de estudio y había que ir a hacer el amor por primera vez de oídas, por lo que te habían contado y sobre todo con mucho instinto. Pero bueno, no vamos a detenernos en eso porque hay otras primeras veces que también son importantes en la vida. Son muchas, pero todas tienen en común las sensaciones que experimentamos cuando nos enfrentamos a ellas. ¿Cuáles son? Digamos, existe el miedo, está la duda, otra sensación es la inseguridad y el desconcierto. ¿Y por qué? Y vamos a tratar de desglosarla. Primero, el miedo. Uno siente miedo a que la cosa salga mal. Tienes la duda de que podamos hacerlo bien. Tienes la inseguridad porque no sabemos si seamos capaces de hacerlo. Y la incertidumbre porque no sabemos qué pasará si finalmente metemos la pata. Estas son cosas que tenemos que asumir y superar cada vez que nos enfrentamos a una primera vez. Y todos pasamos por una primera vez en todo. Ya después, esa primera vez se convierte en aprendizaje, en experiencia. Y como reza el viejo proverbio, cortando huevos se aprende a capar. Hoy tengo el placer inmenso de tener detrás de cámara a alguien con el que compartí su ópera prima en un largo de ficción, Havana Station, y también voy a tener la primera vez, esta va a ser la primera vez que yo soy el que lo provoco para una conversación, ¿no? Le voy a estar preguntando y vamos a pasar un rato aquí. Bueno, de todos modos, en esta vida, la primera vez es inevitable para todos. Y me place muchísimo que esté de nuevo en este espacio Así de Franco con Omar y disfrutemos nuevamente este encuentro. Ya regreso para que disfrute de nuestro invitado en Así de Franco con Omar. Así de franco. Bueno, te lo digo yo, el lámpara no es alarde, siempre dando la luz. Mira, esta es una de 4, buen financiamiento, garantía de 50.000 millas, buenos precios, el mejor servicio lo tiene Express Tire, la original, la de hace 12 años. Me fui para arriba, créeme, el lámpara siempre dando la luz con Express Tire. Atención camioneros, si estás buscando las piezas y partes de tu camión, 104 es la mejor opción, en una gran cadena de tiendas aquí en el sur de la Florida. Ya sabes, partes y piezas de tu camión, la mejor opción es 104. Así de franco. Bueno,
Y ya, lo prometido es deuda, por supuesto. La primera vez, la primera vez que tengo el honor de entrevistar a este grande, un amigo, además un saludo ya desde aquí para su familia, para sus seguidores. Por supuesto estoy en desventaja porque además excelente comunicador, pero además una persona, ya diremos la edad que yo le llevo, que a pesar de que yo le llevo una década exactamente, pero que tiene conocimiento como si él hubiese vivido 10 décadas. Vamos a pasarla muy bien aquí en Así de Franco con Omar, con el gran Jan Padrón. Gracias. Oye, estoy en manos de Jesús. Oh, mira, de eso vamos a hablar. Estoy en manos de Jesús. La primera vez que, hablando de la primera vez, tuve la suerte de estar en la ópera prima de Jan, Havana Station. Para mí significó mucho porque fue un antes y un después, pero de eso vamos a hablar después. Jan, en este espacio siempre me gusta dar un resumen del currículo. El currículo de Jan es extenso. Entonces yo les recomiendo a ustedes, en aras de ganar tiempo y disfrutar esta hora que se va a ir como nada, de que vayan, busquen Jan Padrón. Evidentemente en videoclips, sobre todo en documentales, y de eso vamos a estar hablando, y de cine, por supuesto, que es el fuerte de él en audiovisuales. Yo admiro todo lo que tú has hecho, pero si tuvieras que escoger, siempre también pregunto eso, entre tus trabajos, digamos, de videoclip, tal vez cuál, así de franco, dime, ¿cuál te gustó más o con cuál te enamoraste más a la hora de hacerlo y el final, ¿no? Bueno, nunca me han hecho esa pregunta. Yo he hecho como 70 videoclips, o 100, no sé, por ahí, pero entre 70 y 100 videoclips. Difícil escoger uno. Sí. Si tuviera así, hay varios, te diré 2 o 3. Uno de ellos es de Los Tres de La Habana, un videoclip que hicimos que se llama No te pases de la raya, que tuvimos que hacer una especie como de piscina y para que los bailarines y ellos estuvieran cantando con el agua y levantando agua, etcétera, que es un clip que marcó mucho porque después ellos vinieron a vivir para acá y ese video me marcó mucho como persona, ¿no? Otro videoclip que me gusta bastante es uno que se llama Hotel California con vocal sampling, que es todo en blanco y negro y que también me parece que me gustó mucho. Y hay uno que se llama La Culpa, que es con Buena Fe, que me parece que desde el punto de vista de audiovisual, de contar una historia, de recursos, porque tuvimos que recrear la policía de los años 50, me parece un clip que también me gustó mucho el resultado. Coño, bien, la culpa, ahora me recordaste aquella muchachita poco agraciada que le decían La Culpa porque nadie se la quería echar. No la conocí. No. En Cuba deben haber poca porque en Cuba nada más. En Cuba hay nivel. Y las mujeres cubanas son muy bellas, ¿sabes? Te voy a confesar algo y le voy a confesar algo también a mis seguidores. Yo consumo más documental que ficción. Yo no, es decir, por supuesto, de ficción hay que darse gusto cuando uno es actor retroalimentándose de grandes actuaciones, pero créeme que en la vida, igual que consumo mucho deporte, a mí el deporte me encanta. El deporte porque es menos, es decir, es más absoluto, ¿no? Es decir, yo, digamos, 9.59 Usain Bolt, no hay otro que corra eso, es decir, después esperé que si estaba dopado, por suerte no estaba dopado y es verdad que es un Bueno, hay que esperar 8 años. 8, sí, pero ya creo que ya pasó desde que implantó el récord. Pero además, pero bueno, de todas formas, siempre el deporte me gusta que está más cerca. A mí no me parece nunca que Usain Bolt... No. Para mí, de hecho, te iba a decir una cosa. A mí me parece que Usain Bolt corrió siempre por debajo de lo que podía correr. Como que corría sin rivales. Sí. Corría contra él mismo. Y elevaba 2 o 3 metros a la gente. Si él hubiera tenido un competidor parecido a él, los récords de Usain Bolt serían mucho más bajos. Sí, hubo carreras que él se confió y tal vez hubiese... Pero bueno, tuvo una época que tuvo a Powell, a Tyson Gay. Pero bueno, te digo, el deporte a mí me gusta mucho consumirlo. Sí. Bueno, tú lo sabes. Ian también consume mucho deporte. Pero documental me gusta. En materia de documental, además tuve la suerte hace ya unos años que me invitaron a su casa con Iván, ¿te acuerdas? Una noche. Y vimos de toda esta historia que estaba haciendo el béisbol. Casi tuvimos la primera vez, una primicia ahí de ver cuando estabas armando el muñeco. En documentales, ¿por dónde te vas?
De los documentales que he hecho, bueno, el que más conocido es Fuera de Liga, que es de béisbol, pero hay un documental que yo hice un poco antes sobre Luis Carbonell, que se llama Luis Carbonell después de tanto tiempo, que tuve la posibilidad de hablar con él, de conocerlo, de hacer una amistad con él, en un momento que estaba muy olvidado en Cuba, Luis Carbonell. Y yo creo que es el documental, junto con Fuera de Liga, pero es el documental, yo creo que más ha influido en la realidad. Yo creo que las obras de arte hacen pensar, hacen reflexionar, pero no cambian la realidad. Pero hay algunas veces que uno puede tener la suerte, por ejemplo, en el caso del documental de Carbonell, que muchas autoridades culturales, etcétera, se dieron cuenta o recordaron, retomaron quién era Luis Carbonell, producto del documental, y eso le dio a Carbonell otro aire. Incluso tengo en mi casa una foto dedicada por Carbonell que dice por detrás: Jan, me has dado nueva vida, Luis Carbonell, te lo agradezco para siempre, algo así. Y para mí ese documental es muy entrañable por eso, por la amistad con Carbonell, por salvar un poco el gran patrimonio que le legó a Cuba Luis Carbonell como declamador, como músico, como profesor de muchas generaciones de músicos, entre ellos los Tres de La Habana. Y si tuviera que quedarme con dos, me quedaría con esos dos. Óyeme, y sabes que curiosamente lo he dicho en otros momentos en entrevistas, Luis Carbonell, además Premio Nacional del Humor, un premio que se instituyó muy tarde, pero de los humoristas escénicos, él tenía, por supuesto, su galardón. Fue de los escénicos, de los primeros. Siempre primero se le dieron a los escritores, me acuerdo que fue Zumbado, Enrique Iruel, pero él, cuando empezaron los escénicos, se lo dieron. Y siempre he dicho en otras oportunidades que yo de niño, ver a una persona haciendo esas estampas y cambiando desde la misma posición, eso siempre me llamó la atención. Yo creo que fue parte de la inspiración después para mí a la hora de interpretar algún que otro personaje. Por cierto, déjame interrumpirte. Sí. Hay una cosa de Carbonell que se perdió para siempre, que nunca nadie encontró, que él me decía que era algo superior incluso a la declamación de poesía. Y es que él hizo cuentos completos de Chekhov, de Quiroga, cuentos enteros. Como un orador. Sí, un cuento. Y hacía el narrador del cuento y hacía los personajes del cuento. Eso se perdió para siempre. Eso nunca se filmó y se perdió para siempre. Yo nunca he encontrado a nadie que haya visto un audiovisual filmado de eso. De ahí la importancia de uno filmar. Esto que estamos haciendo hoy se convertirá en el futuro en parte de un documental de alguien sobre ti o sobre mí o sobre lo que eran los podcasts o lo que era el internet o lo que sea, el tema que la gente le dé por tratar, o sobre la pelota, porque todo lo que uno registra se convierte en patrimonio para el futuro, para bien y para mal. Claro. Pero eso se perdió en Carbonell y a mí siempre me he quedado, coño, ojalá algún día alguien encontrara eso que hizo Carbonell también. A ver, Jan, tú... en este espacio donde aparecen personas como Jan, la gente siempre tiene ahí en el subconsciente el tema Juan. Juan, por supuesto, hoy vamos a hablar de Jan. Juan tiene una historia para qué tremenda, incluso hay una caricatura que él le hizo a mi hijo, filmada, tengo que averiguar cuánto puede costar ahora, ya hablaré con Jan hace muchos años de eso. E indiscutiblemente eres de esas parejas padre-hijo que no solo se da en el arte, se da en el deporte, se da incluso en leyes, en la abogacía, se da en la medicina. Lo que pasa es que en el mundo nuestro es más visible. Yo, más que ver ahora, de hablar de Juan, yo pienso que hoy tu padre se siente muy orgulloso, se sentiría muy orgulloso de lo que tú has hecho, y me gustaría preguntarte, en la familia, ¿esas tendencias artísticas se expanden o es solo concentrado en el mundo de ustedes? Es decir, ¿hasta dónde llega esa ramificación? Bueno, artística? Mi familia... Cercana, te digo, ¿no? Mi familia por parte de padre... Matancero, además. Matanceros de Jovellano, por allá Carlos Rojas, por la salida de Cárdenas. Vienen del mundo del azúcar, de los centrales azucareros. Un central que se llamaba Carolina, que después le pusieron Granma. Otro central que se llamaba... En Hawái Grande, se llama Australia. Toda mi familia, por parte de padre, viene del azúcar. Mi papá nació en un batey de un central de azucarero. O sea, él fue el que creó en mi familia
esa tendencia a seguir el arte, de interesarte en el arte, estudió historia del arte. Y en mi caso, mi primera vez, que estábamos hablando de las primeras veces, cuando yo tenía como 10 años, había una revista en Cuba, no sé si te acuerdas, que se llamaba Zum Zum, Claro. que era una revista para niños, costaba 20 centavos, como ha cambiado la vida. Y entonces, cuando yo estoy jugando pelota un día en la calle, entro a mi casa y me encuentro a mi papá como serio, así como, no sé, muy serio. Y le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice que tengo que entregar mañana la página de Zum Zum para que la lleven a la editorial y a la imprenta y salga la revista y no se me ocurre nada. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo se te va a ocurrir nada? Tranquilo, yo te resuelvo eso. Y me fui, chama, 10 años, me fui y escribí en una hoja varias ideas. Elpidio Bardé hace esto, para Elpidio Bardé, escribí como 3 o 4. Se la entregué y me fui. Y mi papá agarró la hoja y yo no supe qué más pasó, pero cuando a los 15 días por ahí llega la revista Zum Zum, que todos los chamas se sentaban a verla, en mi casa llevaba una revista Zum Zum, cuando yo me pongo a ver la revista, al final de la revista, la página casi final, estaban las historietas de Elpidio Bardé. Y cuando yo abro la historieta y veo mi idea, el guión que yo le di a mi papá, y mi papá tuvo la cortesía de ponerme el guión Jan, que fue mi primera vez, ver mi nombre publicado y ver una historia que yo creé publicada, llamada mi ídolo, Elpidio Bardé, que era el ídolo de muchos niños. A mí eso, ahí como yo sentí como que la pregunta tuya, como que mi papá me traspasó el deseo de contar historias, de tratar de comunicarte con otras personas a través y de ahí yo decidí estudiar guión. Yo entré a LISA tratando de ser guionista, pero en la facultad de audiovisuales de LISA no había la especialidad de guión. No sé si ahora la habrá, pero no había la especialidad de guión, lo que había era dirección. Entonces me hice director, pero lo que yo quería hacer era contar una historia. Y esa tradición familiar viene ahí. Uno de mis hijos también dibuja, pero mi papá siempre me dijo, aunque dibujen de niños, hasta que no cumplan mayoría y sigan pintando, todavía puede ser algo de hobby. De hobby. Hobby. Y así ha sido. Mi hijo está estudiando historia, no terminó siendo ni dibujante ni haciendo audiovisual. Bueno, y es así, ¿no? Creo que lo hemos tocado en otros momentos. Este mundo del arte es muy ingrato y a veces va de la mano no solo el talento, también la suerte. Hay padres, ¿cuántas veces no se te han acercado a ti en la vida o a mí? Oye, mi hijo es un actor, y entonces uno, pues, por supuesto, con pena, pero es que el arte tampoco, hay que dejar que camine, darle un poquito de soga y ver al final a dónde llegamos. Ahora ya vamos a hablar un poquito más de cine. Tú sabes que cuando estaba pensando en entrevistarte, recordaba yo de muchacho viví experiencia con el cine interesante. Primero porque como yo soy alto, escapaba en las películas mayores de 16. ¿Te das cuenta? Mayores de 16 para ver a una mujer en bikini. Pero en esa época... ¿Tú conoces la expresión? Yo no sé si tú la conoces. Vida para el espectador. No. Vida para el espectador no. Yo sabes que yo descubrí, no sé si era de tu época, porque tú eres un poquito mayor que yo. 10 años. Había una frase entre el público cubano, cuando se referían a una película, si había mujeres desnudas y eso, uno le decía al otro, hay vida para el espectador. Y la gente decía, hay vida para el espectador. Entonces, si hay vida para el espectador, era que había erotismo o había su escenita o algo así. Yo pensé que tú conocías eso. No. Porque incluso para el humor está buenísima la frase. Y había vida para el espectador. No, pero fíjate, yo en Santo Suárez, cuando la época hollywoodense de los cines, Cine Mar y Los Ángeles, entonces yo era el más grande del piquete y íbamos 3, entonces tú por la taquilla, te decías, más de 16, yo escapaban que tuviera 14, pero todos los otros son chiquitos, lo dejaban afuera, te esperaban para tú contar, porque era ver... cuando aquello era, lo más que nosotros llamamos era cuquita, una cuquita o algún marino mercante que trajera alguna revista. Pero era más mujeres, pero bueno, esa impresión del cine, yo recuerdo Tiburón Sangriento, cuando era un muchacho, que me encantó, algo de Julio Iglesias, con Marlene, cuando empezamos a noviar. La vida sigue igual. La vida sigue igual, eso sí, buena anterior a mi época. Sí, y en el 85, digamos, vi Color Púrpura, me acuerdo, con Marlene, buena película. Todavía tengo esa imagen. Ahora, hablando de cine, porque además, vamos para allá, los cubanos llegamos a ver
ya yo no sé si tú, esa época, la película a la mitad, eso era increíble. Tú llegabas y la película por la mitad, entonces si tú veías la película hasta la mitad, esperabas el noticiero otra cosa y la empatabas de nuevo. Qué locura. Es una locura que No, había un noticiero, un dibujo animado y después y después la película. Y después la película. Y había una filosofía de empatar películas. Y después que la había Y visto. sí, eso es una bestialidad. Porque la gente no solamente entraba e interrumpía la película cuando entraba, sino que cuando ya empataba, se volvía a levantar y se iba. Sí. Y volvía a interrumpir dos veces la película. Ahora, déjame hacerte una pregunta ya en tiempos modernos, ¿no? Como Charlie Chaplin. Con esta saturación de las redes que existe y este contenido tan inmediato que existe en las redes, ¿crees? Yo sé que no eres Nostradamus, pero que en 20 años sobreviva el cine. A mí me parece que el audiovisual siempre va a sobrevivir. Yo creo que cuando surgió la televisión la gente decía lo mismo. Cuando surgieron los grandes periódicos la gente pensaba lo mismo. Cuando surgió el celular igual, cuando surgió internet igual. Y los audiovisuales siguen estando. Lo que pasa es que el medio de divulgación del audiovisual marca el audiovisual. Se harán a lo mejor otro tipo de audiovisuales. Pero a mí me parece que sí, que va a seguir siempre la necesidad del ser humano de contar historias, de reflejar sus tiempos y sus necesidades, sus conflictos a través del teatro, del cine, del audiovisual. Yo creo que eso se va a quedar. Lo que pasa es que ahora Sí, yo creo que se ha enriquecido. Claro. Porque, oye, hay personas que cuentan cosas buenísimas en 3 minutos y en 5 minutos. Y antes a lo mejor no era así, pero yo creo que sí va a sobrevivir. Es decir, y cuando digo sobrevivir es la pantalla grande, porque hoy en día... La pantalla grande sí lo veo difícil, compadre. Porque mira, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, conmigo viven 2. Pero cuando yo voy con mis hijas al cine, yo me tengo que gastar mínimo $100. Si tú compras comida, compras unos perros calientes, unos rositas, unos refrescos, siempre hay cosas que a ella le interesa, el juguetico del muñequito, que no sé qué, más la entrada que es cara, te tiene que gastar 100 y pico de dólares en ver una película. Y eso no siempre lo puedes hacer. Entonces, a mí me parece que la pantalla grande va a estar difícil que sobreviva. Cada vez los cines son más chiquitos. Claro. Y a la misma vez las pantallas en las casas, los videobin y las pantallas, cada vez son más grandes y con buen sonido y todo eso. Entonces, esa correlación yo creo que poco a poco va a ir matando el hecho de ir al cine. A no ser que inventen algo que lo pueden inventar, porque yo sé que hay algunos cines que tienen olores y tienen vibraciones en los asientos y eso, pero los cines 4D y 5D, etcétera, quizás puede ser atractivo, pero eso lo puedes hacer una vez al mes, una vez cada 3 meses, porque si toda la semana tú te vas a gastar 100 y pico de dólares en eso, bueno, no todas las economías, no sé la tuya, pero la mía no está como para ir toda la semana a gastarte 100 y pico de dólares en el cine. Entonces ahí lo veo más difícil. Pero como audiovisual, ya sea plataformas digitales o YouTube o lo que sea, yo creo que sí, que va 100 años más por lo menos. Ahora, cambiando el mismo tema, vamos a seguir el mismo tema de cine, pero vamos al cine cubano. Siempre me gusta preguntar esto también a ti, además que estás en el medio, conoces la deuda del cine cubano con el cine musical y el deporte. ¿A qué se debe cuando Cuba en realidad ha dado muchos deportistas? Hay historias para contar de deporte y por otro lado muchos músicos con música buena. Además, yo creo que hay una deuda grande del cine cubano. Yo sé que se han engavetado directores que han tenido engavetados proyectos durante 10 años, pero la deuda esa, ¿por qué si en realidad provoca que el cubano vea más o pudiera haber visto más cine musical y más cine deportivo? El cine musical me parece que pueden haber 2 o 3 razones. Una, que el cine musical es caro. Es caro, sí, es caro. Porque, bueno, sobre todo el cine musical mejor hecho o más conocido, más popular que el cine musical de Hollywood, que son grandes producciones, grandes escenarios, coreografía,
mucha gente, mucho vestuario, todo eso. Eso puede ser una de las razones. Otra razón también puede ser tener que ver con que en el cine cubano, después del año 68, 70, hubo una tendencia a querer hacer un cine neorrealista, un cine que hablara de la realidad, de la sociedad, y a lo mejor se vio, estoy diciendo a lo mejor, porque yo no había ni nacido, pero a lo mejor se vio ese cine musical como algo, o sea, la onda política en Cuba de que si eso era algo burgués o ese tipo, rezago del pasado, toda la majomía esa que tienen en Cuba con las otras sociedades que no sean como las que ellos piensan. Y quizás muy poca gente, creo que hay 2 o 3 películas musicales quizás, pero no hay muchas porque precisamente a lo mejor se veía como cine ligero o como cine banal o como algo así posiblemente. Entonces también en Cuba un director, grandes directores, Humberto Solá, pudo a lo mejor hacer 10 películas, 6 películas, o sea, no muchas películas, porque se hace poco cine. Entonces, cuando el realizador cubano tiene la posibilidad de poner tiro, a lo mejor no se va por un musical, prefiere a lo mejor contar una historia como más personal o como más trascendental, que es lo que hay como una cosa en el cine cubano de intentar que la película sea importante, que diga algo, que plantee algo. Y entonces el cine musical a lo mejor se ve como algo que no va para allí. Pero sí, yo creo que... Y el deporte igual, no hay deporte. En el deporte creo que es por otras razones. El deporte en Cuba es una de los acápites de la sociedad más politizados que ha habido siempre. Y era directo Fidel Castro arriba el deporte. Cuando yo hice Fuera de Liga, yo sé que la censura de Fuera de Liga vino directamente de Fidel Castro. O yo tengo entendido que fue porque él no quiso que la película saliera. ¿Y por qué te digo esto? No porque sea importante o no, sino porque casi todo lo que tenía que ver con el deporte, cuando las personas tenían que aprobar algo que tuviese que ver con películas deportivas o con cosas así, a mi juicio, sabían que tenían que despachar directo con él. Que no había intermedio, ahí no había intermedios de aprobación. Ahí nadie se iba a atrever a aprobar algo sobre un deportista cubano si él no lo aprobaba. Pero qué coincidencia, el otro día lo decía aquí, eso coincide con los 8 años de no entrar a Cuba si te quedas. Eso fue Fidel. ¿A qué director del INDES o qué ministro de Salud Pública se le va a ocurrir decir este deportista se me quedó triplista, lo que sea, y no viene? Y le dice, pero estás loco, si arriba que no se enteren. No, eso tiene que haber sido por él. ¿Tú te acuerdas de un edificio en Cuba que se llama Fama y Aplauso? Sí, no, eso queda en ese edificio está en Infante y Manglar. Infante y Manglar. En ese edificio vivían muchos deportistas y muchos. Yo tengo entendido, a ver si alguien me rectifica por acá, cuando un gran deportista que fue Ángel Denis, un zurdo del equipo nacional de voleibol, cuando él se fue de Cuba, es como si se hubiera muerto. El carro que él tenía, que no sé cómo lo adquirió, creo que era un Mercedes-Benz que él tenía de uso, ese carro se pudrió en el parqueo de ese edificio que se llama, la gente le dice popularmente Fama y Aplauso. Ese carro se pudrió ahí y creo que no le permitieron a la familia utilizar ese carro. O sea, las autoridades prefirieron sacrificar esa, que se jodiera el carro antes de permitirle a esa familia, a la familia, según la teoría de ellos, de un traidor, utilizar el carro. Porque todo lo que tenga que ver con deporte en Cuba es muy delicado, porque es una de las fuentes de propaganda más grandes que ha tenido la dictadura cubana. Incluso hace poco, con el tema que creo que fue una de las últimas veces que nos vimos, cuando se intentó hacer aquí el equipo de la Federación
cubana Fencube. de béisbol profesional, Fencube. Yo no los había visto tan interesados en lo que pasaba aquí y en atacar a lo que pasaba aquí. Nunca los vi tan interesados a la propaganda cubana por eso, porque el deporte es un símbolo nacional y eso Fidel Castro lo entendió muy bien desde el primer día. No, yo recordaba el otro día los topes de bolseo y ya cuando te metes en la sociedad americana te das cuenta de que la visión es distinta. Los topes de bolseo era, vamos a ganar, en Reno me acuerdo que se hacía mucho, no hay que ganarle, pero tú eras el americano normal que un equipo a competir, pero los cubanos era la euforia, porque había que ganar el tope, sea como sea. Discúlpame, tú sabes que los malos que hacen cosas buenas, una de las cosas buenas que yo he visto es la información. Ahora que tú dices eso, hay un video en internet de Stevenson, una pelea esa, creo que era un tope de Cuba, Estados Unidos, que en Cuba se narraba como que era el apocalipsis. Y hay un video en internet de George Foreman, que era el campeón mundial de heavyweight de ese momento, profesional, comentando la pelea de Stevenson, hablando maravillas de Stevenson y diciendo que Stevenson era un bárbaro, que era un caballo, que ojalá no saltara profesionalismo porque iba a tumbar una pila de gente en el profesionalismo, porque Stevenson era un salvaje, aunque era amateur. Y eso te desmitifica totalmente esa supuesta rivalidad. Eso era para la propaganda cubana. Los Estados Unidos y los comentaristas de Estados Unidos tenían un respeto y un aprecio al deporte cubano y a los deportistas cubanos gigantesco. Y eso yo lo he podido ver mucho cuando sales y ves otra parte de la información que no veíamos en Cuba. Perfectamente, no, yo en eso, fíjate, además, eso es lo malo de radicalizarse. Yo a la hora de consumir, yo quito la ideología, yo no voy a dejar de ver, digamos, el comediante de Robert De Niro. Yo lo voy a seguir viendo, me encanta como él actúa, ¿tú me entiendes? En el deporte tampoco, yo veo el deporte todo y me da igual cómo piensa la gente. Yo disfruto un Curry y a un LeBron James. Entonces, te envidio por eso. Yo no... No, hay cosas que no lo hacen. Compadre, ahora que tú dices ¿verdad eso, que no superaste ese detalle? con el tiempo no lo veo igual. Ajá. Como persona sí respeto mucho posiciones distintas, etcétera. Pero con el tiempo me es cada vez más difícil. Consumir. Me es más difícil separar. No, Me es más difícil separar las acciones de vida, las actitudes ante la vida, el silencio, la complicidad de algunas personas con respecto a lo que está pasando en Cuba. Me es difícil consumir o separar lo que hacen de esa otra actitud. Me parece que estamos viviendo unos momentos como cubanos en todos los lugares del mundo, momentos graves y muy, muy dolorosos y definitivos para la historia de Cuba, donde para mí me parece que el silencio y la complicidad es como escoger ese lado, es como escoger el lado del que abusa, como escoger del lado del que le pone la bota a otro cubano. Entonces te envidio que lo puedas hacer así, pero a mí me es muy difícil separar eso. Ahora me saltaste la alarma con Robert De Niro, por ejemplo. No, pero a ver. Te explico, no, vamos a hablar de los cubanos, pero después tú editas esta parte. No, por ejemplo, Robert De Niro yo creo que es un actor, bueno, uno de los más grandes de la historia. ¿Quién no quisiera tener en su película a lo mejor a un Robert De Niro? Pero, por ejemplo, ver aquí a Robert De Niro recibir como con loas y presidente, a Díaz-Canel en un apartamento y presentarle a grandes estrellas de Hollywood y todo eso, y tratar a Díaz-Canel, que es un dictador, con toda la deferencia del mundo y todo eso, a mi juicio, él no necesita, da lo mismo lo que piense Robert De Niro, su obra va a perdurar más allá de eso.
Pero como cubano, cuando yo ahora tengo que ver algo que dice o algo que actúa Robert De Niro, a mí ya yo no me siento igual porque me parece que su actitud ante lo que está pasando en Cuba es realmente dolorosa. Y entonces me cuesta trabajo. Por eso te envidio de que lo puedas... A ver, yo lo que pasa es que consumo, sea el deporte, sea en el arte, eso, por supuesto, no hay apología con ese tipo de personas. Lo que pasa es que yo voy a ver, no sé, diría Padrino, hay vidas de actores de Padrinos que yo no conozco cómo son. Yo digamos, Morgan Freeman, para mí es uno de los grandes, no sé cómo piensa, Claro. ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que si por una casualidad él tuviera un pensamiento diferente al mío desde el punto de vista de ideología, voy a caer en el plano de los que están del lado allá. Los del lado allá, tú no eres nadie. Yo no soy nadie para ellos. E incluso a veces hasta con el silencio otorgan de que sí eres alguien, ¿tú me entiendes? Pero lo que no quiero caer en ese extremo. En ese extremo es un coronel de esos generales de Cuba que llega y ¿quién pintó esto? Es un gusano, eso no soy... a ese extremo tampoco. Sí, lo claro. que no quiere decir, Jan, de que yo a estas personas, yo las tenga... es decir, lo vi, pasó, además te puse un ejemplo casualmente del mundo del cine. Pero bueno, vamos hablando del cine, a algo que usted no se vaya de ahí, acuérdese de suscribirse y hacer comentarios del tema, de esta primera vez que tengo allá aquí. Havana Station, les voy a decir una cosa curiosa. Yo tuve la suerte, en un momento, en que ya había hecho un poco de teatro dramático y humor, de que me llamaran, y Jan, eso te lo confieso, bueno, Olivia lo sabe, yo no soy de los actores que pasó mucho casting, es decir, además tampoco me gustaba. Bueno, casi ningún actor le gusta el casting, pero casi siempre llegó un momento en que me llamaban. Y en caso de Jan, un día me llama y me dice, Omar, ven para acá, nos sentamos animados, me acuerdo que era. Me hace falta que defiendas este personaje. Como siempre, es decir, el presupuesto, eso sí, lo dicen casi todos los directores, el presupuesto no es, pero ya el hecho de que en su ópera prima, que éramos 8 actores, además estamos hablando de Blanca, de Alberto, de Pomares, Miriam Socarrá, Claudia, estaba Andy, bueno, que eran los muchachos, Andy y Ernesto, ¿no? Y que tú estuvieses en ese piquete, una de las cosas, ya que tengo allá aquí, yo le digo, el cine he tenido posibilidad de estar, no sé, tal vez en casi 18 filmaciones, y empecé por algo en que tú hiciste en Making, Amor Vertical. Ahí fue la primera vez que yo te vi. No, yo el Posadero, pero una escena con Pichi y con Silvita, pero para mí era la película. Qué rico sentirse en un piquete de actores que seleccionó un director y que tú estés ahí. Y eso me pasó con Havana Station. Y recuerdo que me dijiste, Omar, léelo y eso, pero tu personaje, me lo dijo con términos de lo que yo había estudiado ingeniería, es un temporizador, me dijo así, porque no es menos cierto, cuando disfruten de nuevo Havana Station, búsquenla. Jesús, que era el que arreglaba el PlayStation, era el que decía, la película avanza un poquito más o se retrocede un poquito más. Sí, como que marcaba, sí, marcaba los tiempos. Y porque eso creaba una tensión por parte de los padres, por un lado, de que tenía que venir, y el tema de Andy. Ahora, en la película, yo te preguntaría, bueno, eso, te han preguntado muchas cosas de Havana Station y con razón te han felicitado, no sé cuántos festivales pudo haber ido a Havana Station. Como 50 festivales. Como 50. Ahora, y a mí me provocó otra cosa en el barrio, yo vivo, bueno, Mantilla en el downtown, ahí pegado al Paradero, yo vivo, pero es un barrio popular. Cuando aquello, yo hacía mucho teatro, pero no me conocían tanto en lo audiovisual, en la televisión, en el cine. Y entonces los muchachos, cuando se enteraban que Jesús, los niños que vivía ahí, fíjate de la imaginación de los niños veían que yo le había tumbado dinero. Y yo explicando a los muchachos, esa pieza está perdida, eso por eso hubo que cobrar. No, tú lo pusiste a recoger lata. En mi casa en Mantilla, fíjate hasta dónde se meten los muchachos en el personaje. Sí. Ahora, Jan, tú como realizador, disfrutar más o tal vez armando el muñeco, es decir, filmando o armando rompecabezas ya en postproducción. Porque esto del cine o en el arte es como la relación en pareja. Que disfrutaste al enamorarla y después la intimidad. Es decir, esta historia, ¿cómo te llevó ambas partes? Bueno, la película estuvo 10 años engavetada, el guión. Porque eso formaba parte de un proyecto que empezó en el ICAI, donde el coordinador y más o menos como el mentor era Zenel Paz. Pero recuerdo que en ese momento la comisión del ICAI, que estaban varios realizadores ya establecidos como aprobadores
de los guiones de los jóvenes, no aprobaron ninguno. Y entonces ese proyecto se fue diluyendo, de ahí salió un filme que se llama 3x2, y fue lo único que salió de ese proyecto. Pero el resto de las historias quedaron engavetadas por muchos años. Cuando a mí me censuran fuera de liga, y se pasan 5 años censurada la película, ese guión yo se lo entrego ese guión se lo entrego y a una productora que se llama Vilma Montesino en la televisión, a sugerencia del co-guionista de Habanera Station, que es Felipe Espinel, que había hecho varias series en la televisión. Y Vilma Montesino, esas son las cosas locas de la vida. Vilma Montesino está en una reunión que se da en el Ministerio de Cultura, donde está Sean Penn, el actor americano que estaba en Cuba, y el actor Sean Penn pregunta algo así como, oye, ¿por qué en Cuba no se hace cine familiar o algo así? Family film, que es cine para niños. Y alguien dice, no, es que no hay muchos guiones con respecto a eso. Y Vilma Montesino, que era la productora en la televisión, dice, oye, yo tengo hace como 2 años un guión de un realizador cubano y cuenta más o menos la historia. Y todo el mundo dice, qué interesante, no sé qué. Y cuando le preguntan los funcionarios, ¿de quién? Y dijo, no, de Jan Padrón. Silencio. Pero hay que decir que ella logró convencer que le dieran un poco de presupuesto, o ella resolvió el presupuesto, no conozco esa intríngulis. Para mí, lo que más disfruté fue el hecho de volver a hacer cine. Porque yo llevaba mucho tiempo haciendo videoclip, haciendo separado de donde que me crié, donde trabajé muchísimo de manera independiente, porque yo nunca he trabajado para el Estado, que fue el ICAI, ¿no? Y estaba fuera de todo ese mundo. Incluso una vez había hecho una carta que decía que no entraba más al ICAI hasta que no le quitaran la censura fuera del IA. Y para mí eso fue lo más bonito. Lo más bonito fue cuando Vilma vino y me dijo, mira, vamos a hacer la película, no tenemos mucho presupuesto, pero vamos a hacer la película. Para mí... El nuevo presupuesto, tú me lo dijiste a mí, pero ya te lo había No, dicho. pero es que en realidad había muy poco presupuesto. La película se hizo con muy poquitas condiciones. La película yo creo que aguantó por ustedes, los actores, que tuve muy buenos actores, porque los niños, que en ese momento eran unos niños, unos hombros de edad, lo hicieron muy bien. Sí. Y porque el guión que escribí con Felipe Espinel era como básicamente una buena estructura y aguantó el poco presupuesto que había. Pero eso fue lo que más disfruté. Filmar me fue difícil. Yo le tengo que agradecer mucho al director asistente de la película, a Wari Chion, a Alejandro Pérez, fotógrafo, a Figueroa, el sonidista, sí. A Patricia, la script. En fin, mucha gente me ayudó porque era mi primera vez. Un largometraje es algo mentalmente desgastador. Porque yo me acuerdo, no sé si tú al otro día hace un tiempo te lo comenté y tú no te acordabas tampoco. El primer día de filmación fue la Casa de Jesús. En Zamora. En Zamora, una casita de madera donde salían unas personas con un televisor. Si le das un tiempito más, te lo hago hablar, no sé qué. Todo eso fue el primer día. Y eso a lo mejor es el minuto 30 de la película, o 40. Entonces, es difícil. Es como un alquimista. Yo recuerdo cuando Oari, que fue uno de los primeros que yo le presenté la película, como que fue mi director asistente en la película, cuando yo le presenté la película, él dijo algo así como, habemos película, porque es como una alquimia. Hacer una película es como una alquimia. Sí, sí. Tú firmas el primer día, el último, y el último el primero. Entonces, cuando tú armas todo eso, con el editor, en este caso, que fue Pepito Lemuel, cuando todo eso se arma,
y tú ves que se cuenta una historia y que aguanta la historia y que no es una barbaridad lo que hiciste, eso también fue un gran placer. El primer día y el último día de edición. El resto del tiempo es como ir a ciegas a hacer una película. Y eso fue Jan, ahora yo lo que más disfruté. Yo siempre he tenido, tal vez esta curiosidad, es decir, como yo he estado del lado acá, frente a cámara, no detrás de las cámaras. En la filmación de Havana Station, digamos, el día que menos filmaste, los planes de filmación lo hacías, porque a veces filmar un minuto, el público no lo sabe, cuesta trabajo, un minuto. Yo creo que en Havana Station cumplimos bastante bien el plan de filmación. Creo que hubo un par de días que nos atrasamos porque hubo un día. Yo siempre, ahora sí, Alejandro Pérez ve esto, yo le voy a preguntar algún día. Hubo una escena que era que ellos van a una casa y cuando están a punto de entrar a la casa para llamar por teléfono, uno le dice al otro, oye, yo tengo aquí el PlayStation porque mi mamá no te va a dejar entrar en la casa, pero podemos ir jugando hasta que mi mamá me venga a buscar. Y el otro decide hacer una falsa llamada. Esa escena, el día que la filmamos, estaba nublado, estaba en candela el tiempo. No nos gustaba, pero para cumplir el plan, la filmamos. Como a los 2 o 3 días, viene Alejandro Pérez y me dice, oye, compadre, qué pena tengo. Todo lo que se filmó ese día, casi todo lo que se filmó ese día, se borró. Incluso me dice, y tuve que despedir o votar, como decimos los cubanos, a mi asistente de cámara, el que bajó todas las imágenes, porque se le borraron las imágenes. Y yo siempre me he quedado con la duda de si Alejandro, y quizás Joari, no sé, pero si ellos, al ver el resultado en cámara, que no era buen resultado en cámara, por la inclemencia del tiempo, el sonido estaba en candela porque tronaba y había que parar por los truenos y a veces se quedaba el eco del trueno en la toma. La toma no iba a quedar bien. Y entonces, para mí que ellos encontraron esa solución, no por mí, sino por la producción, y lograron como pedir lo que le llaman un retake. ¿No? Y entonces se hizo de nuevo esa escena y quedó la que está en la película, quedó bien. Pero siempre me he quedado con la duda si eso fue una iniciativa de ellos para salvar esa escena. Yo sabes que yo con Alejandro, además, me hablo de relaciones, y además, yo recuerdo, y le doy las gracias, estábamos bocachería de Arturo. Yo no he visto esa película, dicen que es buenísima. Yo estaba en el segundo cuento con Mayito Guerra y el gordito, no me acuerdo cómo se llamaba, un buen actor. Hilario Peña. Policiaco. No es Hilario. Y había un plano que es cuando nosotros, borracho yo, me tiro al mar con el baúl que estábamos moviendo y estaba entrando un frente frío. Era madrugada, un llamado de eso, 6 de la tarde, 6 de la mañana, pero el plano ese se filmaba, no sé, a las 1 de la mañana. Y Mayito, pues igual, hablamos a Alejandro que hay con esto, porque ya tenía encuadrado por dónde nos íbamos a tirar a la playa. Y nosotros yo tenía que estar haciendo como si estuviera borracho, pero yo estaba más claro y le decía, Alejandro, estoy claro. Y me dice, no te preocupes, que en una sola se va. Increíble. Entonces, bueno, es cine, de noche, hay que tirarse, somos 3 actores, un baúl que porque las olas en mar te pueden traer o te pueden traer. Impredecible, sí. Ahí está la botella de vino, las toallas y todo eso, pero cuando terminamos, porque lo importante era, te metes, pero con la ropa que tenías es volver a secar la ropa. Fíjate todo este problema que había. Y Alejandro, como no un maestro, donde quiera esté, por suerte, cuando salimos, nosotros vimos a Alejandro, ni siquiera Arturo. Y Alejandro dijo, además, creo que hasta lo aplaudimos. Y Alejandro es tremendo fotógrafo. Sí, tremendo fotógrafo. Y también ahora que tú mencionaste a Arturo, siempre quiero agradecerle a Arturo que me permitió ser el que hizo el making of de su película, que fue mi primer audiovisual, fue el making of de Amor Vertical en el año 96. 96. 96, sí. Ya el año que viene cumplo 30 años haciendo audiovisuales. Se dice fácil, pero pues, por cierto, ahorita andabas por ahí, ya vamos terminando este tema interesantísimo. Hay una pregunta que en algún momento, Jan, pensaste dejar de las filmaciones, de decir un día, no me voy a dedicar a filmar todos los problemas. Jan ha tenido muchos obstáculos en su institución, por esto, por lo otro, y rendirte y decir, no voy a filmar. ¿Alguna vez te llegó esa duda? Yo creo que no. Yo creo que no, pero si te digo una cosa,
Mis películas, las películas que yo quiero hacer son mis hijos y mi país. O sea, cuando uno tiene 20 y pico de años, quiere como demostrarse a sí mismo, demostrarle a los demás lo que uno puede hacer profesionalmente. Yo hace muchos años, por suerte, siento que no me tengo que demostrar nada, ni le tengo que demostrar nada a nadie. Yo creo que domino mi trabajo, domino mi profesión. Por supuesto me gustaría hacer otras películas y contar otras historias, pero ya mi centro está en mis hijos y en mi familia, mi esposa y en mi país. O sea, son mis obsesiones. Y si no filmara más nunca, que no ha pasado, yo en este país he podido vivir de mi trabajo y no, por suerte no he tenido que trabajar en nada ajeno al audiovisual. Pero si tuviera que renunciar a eso, no me quitaría el sueño. Lo que sí me quitaría el sueño son esos otros temas que tienen que ver con mi país y con mis hijos. Perfecto. No, estás claro. Yo también... Ahí tienes para el tú haces un cortico inicial ese va a ser cortico. Estamos en los comienzos. Es la primera vez mía yo ando con esta historia. Yo le decía a Vertigo el primer día, ahora tengo que estarme acostumbrando a mirar a cámara, a mis seguidores. Gracias por estar ahí, por hacer comentarios. Los actores siempre estamos evitando las cámaras. Me metí 20 y pico años sin mirar cámara. A lo sumo, mira a derecha cámara, mira a izquierda cámara. Y ahora, un poco... que tengo que conversar con ustedes, así que me perdonan si en algún momento los debo de atender por atender al invitado. Sí. Ahora, terminando este tema de cine, que va a ser muy interesante, la segunda parte, se lo digo para que no se muevan de ahí, es lo siguiente, Caso Padilla. El caso Padilla, y te voy a comentar, y creo que por primera vez lo voy a decir en público, y ya que tengo a un cineasta al lado, es uno de los reposos del COVID-19. La COVID, bueno, en Cuba era la COVID, aquí era el COVID, no sé por qué era hembra, aquí era macho. La COVID. Sí, la COVID, sí, pero allá era hembra, y aquí era macho. ¿Es verdad? No había pensado en eso. Allá era la COVID, no sé por qué era hembra. Bueno. Era inclusivo, Sí, una mezcla. El cubano confiaba en el COVID, ¿verdad? El cubano no exagera. Yo se lo decía a la gente, cuando usted vea que en el mundo la iglesia y los burdeles están cerrados por la misma causa, la situación es seria, así de sencillo. Oye, hermano, sabes que... en un reposo estabas diciéndome del COVID. Sí, un reposo. Serían el 20, finales del 20, principios del 21. Pavel me pide hacer en video un video donde yo protagonizaba La mega culpa de Padilla. Eso se filmó, no sé dónde está el video, no voy a revelar el nombre de los que estuvieron conmigo en Cuba filmando, en San Francisco de Paula. Y recuerdo que fueron como 3 llamados, porque empezaba en un criadero de carneros, y yo degollando carneros. Coño. Y después, bueno, toda la mega culpa de Padilla. Yo lo digo por cosas curiosas, ¿no? No sé en qué habrá parado. Bueno, eso es un material que puede convertirse en algo inédito para el futuro. No, pero bueno, no sé en qué paró, pero bueno. Yo sé que tú no te lo crees, Omar, pero y estamos viviendo en tu época, pero tú eres un actor que está dejando, si ya no lo dejaste, sigues creando, pero ya has dejado tu nombre dentro de nuestro tiempo. Y eres un actor realmente respetado. Porque hay gente que son populares, y tú lo eres, muy popular, pero yo siempre que alguien habla de ti, en el gremio, es como yo. Un respeto, porque ahí está el caballo. Sí, incluso yo cuento contigo, ya te me estás poniendo un poco mayor, pero yo cuento contigo para que haga media cara en alguna película de Pidio Bardé. Si tú supieras cuánto yo le pago a la gente que te habla bien de mí. Oye, mi hermano, mira, yo digo que gracias a Dios he tenido un poco la mezcla, porque además vengo del mundo empírico, yo no soy de escuela y siempre es verdad que... Además, acuérdate que el marketing es un monstruo. Es un monstruo, mira, eso ahí fue la primera vez que yo te vi en persona. Año 95. El marketing que es un monstruo. Bueno, y después donde conocí a Iván también. Ahora, yo te digo... Caso Padilla. Primero, porque además vale la pena. El caso Padilla, no sé cómo habrá salido ese material que tenía Padilla. Pero eso no está en la película de Pavel. No, en lo del caso Padilla, lo que él hizo. El documental. El documental. Pero ahí no está en el documental. No, eso no está. No, ya esto te lo dije, lo otro no sé por qué camino tomó. Okay. Es decir, ahora,
no sé cómo salió lo que tuvo Padilla, ese material en la mano. Ahora, primero, ¿qué valor, por supuesto, tú le das a esto que hizo Pavel? Y segundo, todavía andan caminando ese fantasma del caso Padilla por los pasillos de las instituciones culturales. Y mientras haya dictadura en Cuba estará. Ajá. A mí me parece que, yo se lo dije a Pavel, yo creo que el documental, el caso Padilla de Pavel Giroud, es uno de los documentales más importantes que se ha hecho en el cine cubano. De los más trascendentales, de los más interesantes, de los más contundentes. Incluso también el de Coyula sobre Rafael Alcide también me parece. Incluso curiosamente Pavel ha hecho una obra que no tiene tantos documentales, creo, que tiene más ficción. Sí, más ficción. Pero aquí yo creo que Pavel hizo una obra, un documental Sí. igual que Coyula. Cuando se hable de la obra de Pavel, creo que el caso Padilla va a ser una referencia eterna para él, ¿no? Y yo creo que hizo un tremendo documental porque el caso Padilla, como tú dices, está vivo, pero nuevecito de paquete. Tú ves el caso Padilla, lo que él agarró la grabación perdida, que nadie la había visto, o muy poca gente la había visto. ¿Cómo llegó eso? No se sabe todavía. Él nunca ha dicho, que yo sepa, él nunca ha dicho cómo llegó a él, aunque ya se publicó en internet la grabación original. Eso creo que da lo mismo. Igual. Es como ahora que cómo llegó María Corina Machado a Oslo. Bueno, llegó a Oslo. Lo otro es, hay que ver. Pero en este caso yo creo que Pavel hizo una obra para todos los tiempos y para todos los países, aunque es específicamente de Cuba, ¿no? Pero el hecho de un artista, estés de acuerdo o no como piense, que por su obra, o simplemente por su obra, por su pensamiento, por su defensa de sus pensamientos, sea encarcelado, sea presionado, sea obligado delante de sus compañeros a retractarse. Y lo que hizo y las teorías que hay de por qué Padilla dijo ciertas cosas en un tono que parece que se está burlando. Actuando, sí. Todo eso que pasó, yo creo que es universal. Pero en el caso cubano te demuestra qué es lo que hemos estado viviendo. Cuando uno está adentro, uno piensa que esas cosas no pasan. Yo le agradezco a mis agresores, a mis censores, cuando fuera de liga, yo les agradezco que hayan sido tan HP y hayan sido tan agresivos y tan estrechos de mente y tan abusadores como fueron con un joven Jan Padrón de 20 y pico años, porque me hicieron ver en qué país realmente yo vivía. Y muchas veces te metes muchos años en Cuba sin ver realmente dónde estás viviendo. Y donde muchas veces hay personas que te cuentan algo que les pasó y tú piensas que eso no es así. Que eso está en una exageración o que puede ser X o Y. Por lo tanto, a mí me parece que el caso Padilla es un documental que nos recuerda que cualquiera en Cuba, en la Cuba en dictadura, que ya lleva 66 años, ahora me acuerdo del chiste de Jorge Díaz, puede ser. Que él decía, oye, no hay más que dure 100 años, pero vamos por 60 y pico, ¿no? A mí me parece que el caso Padilla es una maravilla. Y sobre todo para uno entender que fue Padilla, pero después fue Cremata, y después fue el otro, y el otro, y el otro, y después... A ver, mira, ahora ya... A ver... Una de las cosas que me maravilla, porque Mamá Pavel y tú son más contemporáneos, de hecho, ustedes no habían nacido, o estaban ahí, porque eso fue 70, no, pero Pavel también es más tiempo que yo. Sí, pero bueno, eran unos niños. Lo que se afeita y no se le ve tanto. Lo que pasa que es el comienzo, yo creo que fue el comienzo justamente del eterno quinquenio gris. Exacto.
Bueno, después los problemas, bueno, muere aquí en Esto Alabama. fue, el caso Padilla fue en el 71. 71, por eso. Y entonces, bueno, pues finalmente al final muere aquí en Alabama, aquel problema que tuvo con Reinaldo Arena aquí, el exilio. Es decir, porque fue una cadena, además con intelectuales. Estamos hablando de intelectuales de primer nivel, ¿no? Y eso, Otro gran censurado fue sí, Reinaldo Arena. Norberto Fuentes, bueno, Pablo Amaro, que después fue Premio Nacional de Literatura también, cuando aquello. Y además era con intelectuales de puntería en esa época. Eso era como un escarmiento para todos. Fue un escarmiento. Sí. Y yo ciertamente sí también soy de los que pienso que esa presión ha seguido. Pero bueno, vamos ahora en la segunda parte de esto a hablar de algo que sé que le va a interesar cantidad, porque ha puesto él alma, corazón y vida, como se lo pone también a la familia, a eso que ha hecho tan bueno para todos nosotros. El placer de tener por primera vez aquí, tal vez, por supuesto, no va a ser la última, a Jan Padrón. Nunca se sabe. Me place, no, me parece que tú estés aquí, tú lo sabes de corazón. Vamos a un receso, pero acuérdese de lo siguiente. Si está buscando partes y piezas de un camión, 10-4. Esa es la mejor opción. En materia de diseños de piso, de mesetas o trabajo de albañilería, electricidad, siempre con Rufín hasta el fin. Y si anda por el downtown, una buena cafetería, bohemia, se llama Macondo Café, ahí en el downtown. Seguimos con Jan Padrón en Así de Franco, con Omar. Así de franco. Tu hogar es tu refugio. Y con nuestras puertas y ventanas vas a proteger lo que más amas sin perder una batalla. Reylos Glass, tu mejor opción. Si tienes Medicare y no estás utilizando tus beneficios dentales en Perfect Smile, vas a encontrar la limpieza, los chequeos y todos los tratamientos a bajo costo. Y aceptan casi todas las compañías de seguro. Perfect Smile, tu mejor opción. La auténtica comida cubana, mira, aquí en Los Amaliches. Buen servicio, buenos precios. Oye, la comida aquí está a polulo. Te espero, Rancho Los Amaliches. ¿Vieron qué bien quedó este diseño? Así de franco con Omar. Y eso es gracias a H Cuba. Si estás buscando un lugar donde diseñar e imprimir un cartel, un dibujo, ya sea en una taza, en un mantel, en un t-shirt, incluso en una ropa interior, la mejor opción va a ser H Cuba. Te lo digo yo en Así de Franco con Omar. Así de franco. Y de regreso, en Así de Franco con Omar, con la presencia de este amigo, Jan Padrón, ya vamos a la recta final muy interesante. ¿Por qué paramos un ratico? No, paramos justamente porque, bueno, hay una edad en que hay que ir a orinar, te digo, no, pero si supiera... Sí, pero ahora dices eso y la gente dice, no, Jan tuvo que ir. No, pero y yo me quedé aquí, yo no me fui. No, él no se fue. No, pues suerte, hablando yo a la edad mía, yo le digo a la gente, yo tengo ¿Qué edad tú tienes, man? 60. Ya tú tienes 60. Claro, pasando a la escuela de Girela Bravo. Yo estoy pasando un curso intensivo de Girela Bravo. cómo hacerse de la tercera edad más joven. Está escribiendo un libro ahora que se llama La Cuarta Edad. Debe salir ahora. Eso va a ser un bestseller. Un bestseller. Un bestseller. Ahora, no, pero bien. Yo, tanto a mí como a Marlene, la doctora primera nuestra, nos felicita porque por suerte estamos muy bien de salud. Vamos a algo interesantísimo. Una de las tantas cosas que he disfrutado de hace un tiempo es un espacio que se llama Derecho a Réplica. De hecho, lo veía desde Cuba. Y es verdad que me merece ovación lo que ha hecho Jan, porque una de las cosas que te admiro, y digamos, bueno, eso te lo voy a dejar para segundo, porque tiene una quietud para escuchar de todo, porque yo he visto mucho de los derechos a réplica. Pero lo primero, de lo que te propusiste al principio, ¿qué por ciento has cumplido para tu gusto? Cuando dijiste, voy a hacer este espacio de derecho a réplica, además, reitero mis felicitaciones por el espacio. Bueno, primero también quiero agradecerte porque la primera vez, creo, la primera entrevista que tú diste cuando llegaste acá fue a mi espacio y es una de las entrevistas que más vista tiene en el canal gracias a tu popularidad y a tu calidad como persona y como actor. Esto de derecho a réplica viene porque primero pasa lo del 27 de noviembre, que muchos artistas, intelectuales, jóvenes cubanos se paran frente al Ministerio de Cultura a protestar por la irrupción de las autoridades
y el levantamiento a la fuerza de todos los que estaban en huelga en San Isidro. Cuando pasa eso del 27 de noviembre, yo creo que, me imagino que tú creo que todavía vivías en Cuba en ese momento. Sí. Yo creo que 21. eso creo que impactó mucho en la ciudadanía, en los que nos interesa Cuba como país, ¿no? Y el 27 de enero, un par de meses después, otros jóvenes, algunos coincidentes con el del 27 de noviembre, van allá al Ministerio de Cultura a protestar de manera pacífica. Leen versos de Martí y todo eso, porque faltaba un día para el aniversario del natalicio de Martí. Y bueno, es cuando el ministro de Cultura y sus secuaces, como diría Juana Bacallao, irrumpen allí, le quitan el teléfono, los empujan, se los llevan presos, les dan golpes, y le hacen de todo y se los llevan para una unidad militar, para una unidad de policía, perdón. Creo que por ahí por Infanta también. Eso a mí me hizo ya el último cortocircuito. Yo dije, esto es una barbaridad, porque yo veía los videos, a diferencia de Silvio Rodríguez, que dice que no veía, que no entendía lo que estaba pasando. Una persona tan inteligente como lo es Silvio Rodríguez. Yo sí veía que era un abuso. Yo sí veía que era un abuso de poder y un abuso y un teatro. Incluso hay una declaración del ministro diciendo, estaban aquí interrumpiéndonos a nosotros que estábamos trabajando por el futuro, no sé cuánto. Güey, su trabajo es la persona de la cultura y todas las personas que estaban ahí querían ver al ministro y los trataron como una no persona. Y yo escribí una carta que decía a los que quieren escuchar, a los que todavía quieren escuchar, algo así. Y en esa carta que yo hice, una carta pública, yo decía que una de las cosas que no existía en Cuba era el derecho a réplica. Cuando yo escribo esa carta pública, como a los 4 o 5 días yo recibo, no me acuerdo si fue en las redes o un correo, de Mauricio Mendoza, que es el periodista del medio independiente, al cual el ministro le quita el teléfono, lo empuja y empieza la empujazón y los meten en una guagua, un autobús que estaba de casualidad por ahí. Todo el que sabe dónde está el Ministerio de Cultura sabe que por ahí no pasan ni guagua. Eso es una calle pequeñita en 11 y 2, no sé. Es una calle que no pasa una guagua por ahí. O sea, no hay ni la justificación de que pasaba la guagua y la pararon. Además, también me imagino una guagua llena de pasajeros que la paren y la bajen, bajen a todo el mundo. O sea, eso es galáctico decir que no hubo represión. Entonces, este periodista, Mauricio Mendoza, me escribe y me agradece que yo haya hecho la carta. Y yo le digo, compay, a mí lo que más me interesa es que tú tengas derecho a réplica. Tú has podido decir algo así. No, nadie me ha... Y yo, en mi vida, te lo juro por mis hijos, jamás había hecho ni una directa de Facebook, nada, absolutamente, eso no existía. Para mí, lo audiovisual era el cine, documentales, los videoclips. Yo no tenía nada que ver con redes sociales. Y yo le dije, compadre, en 1 hora vamos al aire. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Le pregunté, no me acuerdo si fue a mi esposa, a alguien, oye, ¿cómo se...? Bueno, la gente te decía, esos 5 años, Facebook Live, le di a Facebook Live y ahí empezó una transmisión que se oía con eco, que estaba en candela técnicamente, pero yo pude entrevistar a Mauricio. Y Mauricio, curiosamente, mira lo que es la vida, Mauricio dice que una de las personas que más admira es a Silvio Rodríguez. Y que la música de Silvio Rodríguez es una de las cosas que más admira en la música, algo así. Entonces, esa entrevista, Silvio Rodríguez hace como un tweet o como una publicación, como diciendo
que escucharan la entrevista, porque la entrevista daba otro punto de vista distinto al oficial. Y parece que muchas personas, que me imagino que admiren a Silvio, etcétera, empezaron a ver la entrevista. Eso creó que esa primera entrevista caminara muchísimo entre las personas que les interesa el tema de la cultura cubana y de la realidad cubana, de la represión, de San Isidro, etcétera. Y ahí yo, sin quererlo, descubrí que había un espacio vacío en las redes sociales para hablar de esos temas, ¿no? Y hice una entrevista después a Alexis Valdés, hice una entrevista a Fernando Pérez, hice otras entrevistas y empecé a darme cuenta, no tenía nombre, y entonces alguien me sugirió un programa que se llama StreamYard para transmitir, entonces se me ocurrió ponerle Derecho a Réplica por la carta que escribí. Y Derecho a Réplica surgió más también porque era algo que yo necesitaba. Yo necesitaba un espacio donde se pudiera hablar de Cuba, donde se pudiera debatir realmente sobre un tema con puntos de vista diferentes, pero sin yo ofender a la otra persona, sin yo tener que denigrar a la otra persona. Simplemente poder discutir con la mayor franqueza, incluso hasta con palabras a lo mejor que en algún momento pueden ser duras, pero con cierto hidalguía quizás, con cierto respeto a la otra persona. Y esa paciencia paciencia, o no sé qué palabra utilizaste para referirte a esa eso. ecuanimidad. Esa ecuanimidad, yo le decía a tu productor, fuera de cámara en el receso, esa ecuanimidad viene del respeto que yo tengo hacia el futuro de Cuba. Tiene que ser un futuro donde quepa todo el mundo. Un futuro donde cada cual piense como piense, tenga espacio y no tenga que afectar ni su vida, ni su dignidad, ni su trabajo, ni su nada en su vida por expresar sus ideas. Y yo sé que yo me creo que represento esa idea. Y cuando yo estoy hablando allí, yo sé que los que piensan diferente, los que me siguen hablando de unipartidismo, de que el socialismo es la única vía en Cuba, de que Fidel Castro es lo máximo, de todas esas cosas, ellos están buscando en mí y en cualquiera que se exprese diferente o con ideas diferentes al autoritarismo que hay en Cuba, ellos están buscando cómo desvirtuar esa idea que queremos tantos millones de cubanos de un país distinto, de un país inclusivo, de un país donde el patriotismo no sea una sola manera de ver la vida. Ellos están buscando cómo denigrar esa idea a partir de frases traídas por los pelitos o algo antisonante o algo que cuando los comunicadores dicen algo grosero o dicen algo que no dudo que haya momentos donde la gente necesite decirlo. Pero cuando tú hablas como comunicador, quieras o no, estás representando tus ideas. Cuando Juan habla de Pedro, parece que está hablando de Pedro, pero en realidad está hablando de Juan. Entonces, yo respeto esa idea y por lo tanto sé que tengo que respirar profundo y demostrar lo que yo pienso. Yo no quiero un país, Omar, yo no quiero un país donde la gente se tenga que callar lo que piensa, como es en Cuba. Y yo pienso que la única manera de que tus ideas triunfen es porque son mejores que las otras, porque tú convences más al otro de que tus ideas son las correctas. Y el pueblo cubano en algún momento tendrá la suerte de poder elegir sus destinos. Por más que tú grites, por más que tú trates de imponer un criterio, no necesariamente es el criterio que la gente va a elegir. Y entonces a mí me parece que Derecho a Réplica
se parece un poco a la Cuba que a mí me gustaría. Se parece un poco a la Cuba que a mí me gustaría dejarle a mis hijos. Yo hago derecho a réplica porque yo le puedo... Si yo me voy del parque mañana, espero que no, pero si... ¿Hay madera por aquí? Eso es ficticio. No, eso es madera Ikea. madera. Eso es Ikea. Sí. Eso se llama kayak. Soy fanático de Ikea. Y esto también creo que es un kayak también de Ikea. Eres lo que los libritos para más. Loco a Ikea. Yo vivo a unas cuadras de El Ikea. cubano compra Ikea, bota el libro y después no sabe cómo más. Exacto. Y después tienes que volverlo a desarmar porque para es como buscar ellos decían. Pero me fuimos un poco de la idea. Pero lo que te quería decir es que yo hago derecho a réplica porque si me voy del parque mañana, yo le estoy dejando a mis hijos y a mis nietos y a que me siga por ahí para atrás una muestra clara de cómo yo pienso. Yo pienso que la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, la generación de muchos cubanos no dejaron, porque era un tema tabú, no dejaron muchos testimonios muchas veces de cómo pensaban más allá de su trabajo. Porque a nosotros siempre nos dicen, dame usar epíteto, siempre dicen que el artista se debe a su trabajo. Calladito te ves más bonito. Y no, nosotros somos artistas o somos realizadores, actores, lo que sea, pero somos ciudadanos. Y deberíamos realmente darnos cuenta que somos ciudadanos más allá de que todo. Y hay una cosa importante que la aprendí desde muy chiquito. Con mi papá lo aprendí. El lugar que uno tiene en esta sociedad, el lugar que tú tienes, el lugar que puedo tener yo entre los cubanos, nos los dan los cubanos. Son los cubanos, el público cubano, el pueblo de Cuba, el que te hace a ti verte de una manera. Es el amor, el respeto o no que ellos tengan hacia tu trabajo, el que te puso ahí. No es al revés. Nosotros le demos todo al público cubano, al pueblo de Cuba. Y ese pueblo de Cuba está en candela ahora mismo. Y lleva años viviendo de una manera durísima. Y entonces eso a mí me crea también una responsabilidad de que esto es para los demás, no es para mí. Ahora hice un ejercicio que hace Jan, es escuchar. Yo disfruto cuando Jan está hablando con los demás y deja que los demás, y ese ejercicio lo acabo de disfrutar. Has hablado para bien de derecho a réplica y yo te lo admiro. Además, recuerdo lo de Alina Bárbaro, Jorge Fernández Hera, de Jenny, que siempre estuviste pendiente de todos ellos. A ellos un saludo desde aquí. Hoy mismo leí por la mañana que está presa Alina. Sí. Pero de las cosas que ahora mismo nosotros nos debemos al público. Porque fíjate, bueno, pasó el caso de Alejandro Gil, es curioso. Con el deporte y el arte no hay casualidad. O tú tienes talento y triunfas, o en la política... Bueno, a no ser que estés dopado. Bueno, no sé que estés dopado después de 8 años. No, pero... Mira que la gente decía de políticos que tú los criticas, el mismo público que te lleva a ti como artista o como deportista a un lugar, ese mismo público está criticando a otro, pero eso no hace falta, eso no se escucha. Que de eso ni hablar. Yo quisiera, ojalá hay un realizador como tú, si tuviese la idea de hacer algo en cine. Me viene a la mente ahora Regreso a Ítaca, ¿te acuerdas? No lo he visto tampoco. Ya. Pero sí conozco todo lo que pasó. La censuraron y todo, Sí, ¿no? sí, pero la reunión de un piquete después de tiempo. Después que pase el tiempo, hubiese, de la gente que estudió con uno en el previo, de la secundaria, usted es abogado, usted es médico, usted es deportista, usted es artista, y usted es coronel a esta altura de la seguridad del Estado, de lineal. Vale, un tipo como Gil, que tiene un rosario que parece un capo, tú me vas a decir a mí, de Cuba, que yo estoy defendiendo los presos políticos, y tú, ¿qué tiempo tenía Gil para ser económico con todas esas cosas que él tenía? Y entonces, yo digo, bueno, si tú estudiaste conmigo, a ti te tocó ser guardia, a mí me tocó ser actor, sin haber estudiado en la escuela, ¿no? Oye, ahora tú, se te mete un tipo de los más vigilados, porque todos esos son los más vigilados. Esa gente sabe... La contrainteligencia es la contrainteligencia. Sí, pero entonces tú dices, bueno, el narco de Maduro, tú estás metido hace 25 años, tú no sabías eso. Y comparado yo con el Mossad de Israel... Bueno, humorísticamente tú podrías decir, hay que ser Gil para creer que Gil
es el causante de todo. Ahora, más allá de que, por supuesto, con Jan hay que hacer como 3 programas, ¿qué blindaje tú utilizas para esos tiros de críticas cuando te tiran? Además, a ti te tiran con Mauser, a ti te tiran con perdigones. El blindaje tuyo personal. Yo te cuento de ti. Yo agradezco, por supuesto, todos los comentarios. Yo soy un actor más de oído que de lengua, además, dicho con muchos directores. Yo escucho mucho. Pero ya en las redes, no ahora, para que tú me veas a mí fajado escribiendo hora y media contra alguien que no conozco. No, hora y media dura un partido de fútbol. 20 minutos, un cuarto de básquet. Yo no, se lo digo a la gente que me conoce, que me escribe, y yo no sé ni quién es, porque hay un cúmulo primero que yo le doy 1% a la UCI, a ese grupo, la verdad, no sé cómo se llama, que son muchachos traumados, que están criticando, y la familia en la sala viendo o una película donde yo estoy riéndose, o un vivir de cuento, o están viendo cualquier cosa. Pero esos son muchachos que van a salir con trastorno. Hay otro piquete que es el jodedor cubano, va a escribirle allá al padrón. Hay otro piquete que es. Hay otro que es la envidia. El otro día le decía a Susana que la envidia es el impuesto que tú pagas por tu talento. Es decir, mientras más talento, los que no tienen talento no pagan impuestos por envidia. Y entonces hay otro que estuvo puesta para Rosana, la esposa de él. Déjame joder a Jan. O estuvo puesta para Marlene. De eso hay un grupo. También, sí. Entonces ya queda un piquete aparte. Y entonces son los que más o menos me interesan. Pero nunca me he metido a debatir. Sin embargo, el blindaje tuyo, ¿por dónde va? Mira, yo me acuerdo de una conversación que tuve una vez con los Peachy Boys, que yo le hablaba de eso, coño, que hay gente que te ofende en las redes, gente que te dice cosas muchas veces que son mentiras. Y buscan desestabilizarte o molestarte o lo que sea. Y los Peachy Boys me decían una cosa interesante, me dijeron, ya tú le respondiste a todo el que te apoyó, a todo el que valoró tu trabajo. Si ya tú cumpliste con eso, puedes dedicarle tiempo a los que están en tu contra. Pero si tú no le has podido dedicar el tiempo a todos los que te apoyan, que respetan tu trabajo, que lo valoran, etcétera, ¿por qué le vas a responder o le vas a prestar atención al que es negativo, muchas veces ofensivo con tu trabajo? Porque también se da otro fenómeno. Las personas empiezan a darse cuenta o a creer que solamente molestando, ofendiendo o mintiendo van a captar tu atención. Perfecto. Entonces mi blindaje viene también de que hay que entender que es inevitable, si tú tienes una exposición pública como comunicador, como realizador, como actor, es inevitable en estos tiempos que la gente opine. A mí me parece, a mi juicio, que muchas veces hay opiniones muy interesantes. Mi esposa Rosana casi no ve los videos, ve los comentarios. Y ahí hay mucha riqueza de muchos tipos. Las personas que muchas veces son perfiles falsos, son perfiles que no son reales y no dan la cara. Yo hago un ejercicio en mi programa. Cuando alguien me empieza a ofender y empieza a tratar de desvirtuar el chat, que yo hago mi programa en vivo, yo no los grabo. Yo hago un ejercicio muchas veces. Yo le digo a esa persona, fulanito, te voy a mandar el link del programa para que entres en cámara con tu sonido y cámara y des la cara de tus ideas. Claro. Creo que de 20 o 30 o 40 veces que lo he hecho, 39 han huido por eso. Incluso aquí esta cámara está buena. Aquí, por ejemplo, hay un propagandista que hay en Cuba que se llama El Necio. Un periodista que se llama Pedro Jorge Velázquez, creo. Esos son los jóvenes, eso. Que varias veces ha dicho cosas de mí en las redes y ha publicado cosas de mí en las redes. Y yo muchas veces le he dicho, te invito a mi programa. Vamos a que le des la cara a tus ideas. Que el pueblo de Cuba vea tus ideas y las mías. Vamos a confrontarlas. Sí, yo voy a ir. Hace 4 o 3 años que todavía lo estamos esperando. Jamás ha tenido, no sé si tiene que pedir autorización o si se le aflojaron las patas o a lo mejor se considera muy elevado como para discutir con un simple mortal como yo. Pero esas son las redes sociales y es inevitable. Pero la mayoría, a mi juicio, la mayoría de la gente que defiende lo indefendible no quiere dar la cara.
no quiere dejar constancia en el futuro de lo que está defendiendo ahora. No. Hay poca gente, discúlpame que yo te estimo mucho y me siento aquí relajado como para decirte muchas cosas. Yo fui una vez a Alemania a un festival. Yo me acuerdo que sin yo preguntarle a la gente, los taxistas, mucha gente que conocía en Alemania, sin yo preguntarle, me decían, oye, mi familia no tiene nada que ver con el nazismo, nosotros no tenemos nada que ver con la Alemania socialista, nosotros no tenemos, como que querían que no ser relacionados ni con el comunismo en Alemania, ni con el fascismo en Alemania. Y yo siempre me pregunto, ¿cuántas personas que estamos viendo en estos tiempos defender lo indefendible, cuando pase el tiempo, que Cuba va a cambiar sí o sí, dure lo que dure? Son unos créditos finales, pero largos. Lo que dure, cuando Cuba haya un cambio, cuando en Cuba se pueda expresar todo lo que uno piensa, sin censura, sin presiones, vamos a ver cuántas personas que hoy defienden lo indefendible van a decir, yo me siento orgulloso de defender lo indefendible. Poca gente van a decir eso. Mucha gente te van a decir o que siempre estuvieron en contra de eso o que ellos no tenían nada que ver con eso. Y entonces de ahí viene mi ecuanimidad. Mi ecuanimidad viene de yo creo en lo que yo pienso. Yo creo en las ideas que yo pienso. Las quiero defender. Yo no tengo necesidad de ofenderte. Yo no tengo necesidad de decirte nada ni grosero ni desagradable porque yo creo en una Cuba con todos y para el bien de todos. Uniendo la historia de los Pichiboy, un gran amigo Frank me decía una vez, oye, si es difícil a veces es poner comentarios buenos, yo pongo éxito, felicidades, imagínate tú sentarte a escribir cosas malas, Sí. Tú tienes que ser muy infeliz, a no ser que caiga en ese piquete que te digo de jodeo cubano que dice voy a escribir. Pero además esto es una droga, evidentemente esta historia es como un estupefaciente. Usted a las 12 de la noche dice, me tengo que levantar a las 6 menos cuarto de la mañana. Sí. Pero déjame revisar Facebook. Usted tiene que levantar a las 6 menos cuarto. Y te mete una hora más. Muchacho, y hace así, dice, Machete tuvo un hijo. Machete puede ser, ¿qué? Machete tuvo un hijo. Los 3 primeros comentarios son, Machete, felicidades, va a ser muy bonito, porque tu esposa es bonita, el cuarto, ya son las 12:10, el cuarto salón, Machete, ya te descaro. Este escribiendo no se parece a ti. No te parece a ti. Sí, pero ya son las 12:30 y tú sí. Y a las 6 menos cuarto tienes que levantarte. Y a las 12:35, Machete, tú no te arrugas. Machete no responde. Y tú todavía, Jan, tú estás metido en una frase que dice Machete se hizo papá. Y a las 1 menos 10 sale Machete, caballero, usted me muro. Tengo un día muy contento, no quiero faltar respeto. Sí, pero Machete está suave. A la 1 menos 5 le dice, y no quiero hablar del punto de tu esposo. Mira Entonces, a esa hora Machete, mira, yo no quiero, caballero, ya son las 1. Bueno, conclusiones. Después hasta tú te mueves y dices, déjame cogerme cuenta falsa. Y decirle, y te metes la cuenta falsa. Te voy a alertar de una cosa que la aprendí también. Ajá. Muchas veces esas provocaciones buscan que el influencer o youtuber o comunicador, lo que sea, meta una respuesta contundente o grosera para poder denunciar esa cuenta y poder provocarte, bajar esa cuenta. O sea, una provocación. Es defender lo indefendible. O sea, yo no tengo argumentos para defender las barbaridades que se hacen en Cuba. Nadie quiere ser relacionado con defender una dictadura. Defender una dictadura es cruel. Pero Jorge o Ernesto, como te llames, se lo dije en una publicación, defender una dictadura es cruel. Porque hay una parte de la sociedad que no te aplaude. Por ejemplo, Vargas Llosa decía, en una entrevista maravillosa que le hicieron en Chile, le preguntaron qué prefería, si la dictadura de Maduro o la dictadura de Pinochet. Y él dijo, esa pregunta no te la acepto. Él dijo, todas las dictaduras son nefastas. Porque hay una parte de la sociedad, que tiene que pagar un precio gigantesco por no estar de acuerdo. Sea del color ideológico que sea. Hay una parte de la sociedad que no tiene espacio, que se tiene que ir del país o lo meten preso o lo fusilan o la barbaridad que sea. Porque no está de acuerdo con la otra parte que está en el power. Muchas de estas personas que defienden lo indefendible están ahora bajo
Tiene una sombrilla. ¿Te acuerdas que es muñequito de Chester? Que había un perrito chiquitico que andaba con el perro grande y guapiaba porque tenía el perro grande. Mucha de esta gente que defiende lo indefendible, por eso no aparecen en nuestros programas ni vienen a debatir realmente con nosotros. Están en la burbujita de, tienen atrás al Ministerio de Cultura, tienen atrás a las entidades gubernamentales, se sienten poderosos porque están apadrinados por esa dictadura. Cuando tú los sacas de ese entorno, no tienen para dónde agarrar, no tienen que defender. Y entonces vamos a ver algún día, cuando las personas tengan que defenderse a sí mismas ante la historia, no decir que seguían órdenes, sino cuando vengan los juicios, porque va a venir, y de hecho lo hay. Tú lo ves totalmente, todo el que hemos vivido en dictadura es enjuiciado por la ciudadanía. ¿Qué piensa? ¿Qué defiende? ¿Cómo ve la vida? Es ya algo natural. Y eso es lo que estamos viviendo. Y nada. No, a ver, el derecho a réplica, y yo, bueno, casi vamos cerrando, pero de corazón te digo que ha sido un espacio muy bueno, porque además todo el abanico de la sociedad, yo creo que tú has tocado, y eso te lo admiro, de todo tipo. Yo he entrevistado a gente que me ha ofendido y todo. Sí, no, y he visto debates profundos, además, en temas muy antagónicos. Y tú has tenido ahí la cualidad. Lo importante de este espacio que ha estado bien aquí hoy, como aquí nosotros cerramos siempre con algo de actuación, yo voy a provocar a un director de cine, en un ejercicio que hacemos los actores, no lo voy a poner a actuar, pero sí vamos a hacer un ejercicio nosotros los actores, que lo puede hacer usted en la casa. Recuerde suscribirse, recuerde que el próximo domingo, después de mediodía, nos vamos a ver de nuevo. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio y los invito a que lo hagan. Seguro que de muchacho en la casa lo hizo. Pero eso para los actores nos da un poco de concentración, un poco de memoria, bueno, un poco de conocimiento. Jan, no lo hemos hablado aquí, amante al deporte, no hemos no hemos tocado el deporte como a mano del tiempo. Llega, ya prácticamente tiene que irse, pero sin embargo, el ejercicio es lo siguiente. Yo digo, nombro un pelotero, da igual que esté activo o no, y él lo repite, vamos a ver si llegamos a 10. Vamos a ver cómo está la memoria de nosotros. Le doy la palabra. Eso hago yo con mis hijas. ¿Verdad? En los carros. Entonces en el carro, porque yo no le he dado a mis hijas nunca ni teléfono, ni tablet, ni nada de eso. Y entonces se aburren en el carro y jugamos a eso. Entonces estoy perdido. Entonces, no, pero tú tienes más memoria que yo. No creo. Un actor, si algo tiene en memoria. Si este tiene una cantidad de tela aquí de información, no vas a saber. Bueno, tú dices peloteros cubanos. Peloteros, sí. Peloteros. Valle. Valle, coño, Contreras. Valle, Contreras, Lazo. Valle, Contreras, Linares. Te saltaste Lazo. Mira cómo me pierdo, es que estoy apurado. Vamos de nuevo. De nuevo, me dan una oportunidad. Valle, yo, Contreras. Vamos para allá. Valle, Contreras. Lazo. Valle, Contreras, Lazo. Valle, Contreras, Lazo, Linares. Valle, Contreras, Lazo, Linares, Madera. Valle, Contreras, Lazo, Linares, Contreras, El Duque. Te repetiste Contreras. No, pero es que te saltaste Madera. Escucha eso. Bueno, perdió 2 veces, no sé si es suficiente. Si es suficiente. Esto yo lo hago con los invitados para que se sientan cómodos. Eso es para levantar el ánimo. Mira, casi que nos vamos despidiendo. Tiene una excelente memoria y concentración. Para mí ha sido un placer inmenso tener en aquí de Franco. Recuerde siempre, y por eso se lo olvide, lo de Spread Tire, las mejores gomas para su camión, con Spread Tire, esa es la mejor opción. Pero como casi siempre despedimos, Jan, de verdad de corazón, tú lo sabes. Gracias, mi hermano. Gracias. El respeto, por supuesto, de estar aquí. Y a Roxana, como casi siempre nosotros hacemos. Con ese, Roxana. Roxana. Aquí, miren esto. Eso es para que le diga. Mira dónde fui a buscarte. No, si el programa no sale, ¿cuándo sale el programa? No, igual, se demora unos días. Ahora quedo como que se la compré yo y que se la regalé y después se dará cuenta de eso. Gracias, Omar, y gracias a todo tu equipo por invitarme y por dejarme expresar tantas cosas. Perfectamente. Acuérdense de suscribirse si no se ha suscrito, hacer un comentario. Nos vemos próximamente, el próximo domingo. Gracias a Jan por estar. Y esto se llama Así de Franco con Omar. Gracias. Así de Franco.